esta jornada, gracias porque nos has dado la oportunidad de poner a nuestro alcance verdades importantes que son trascendentales, no solamente para nuestra paz, para nuestro bienestar mental, sino también para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición en la vida de otras personas. Te pido que tú dirijas este espacio, que tú seas quien se encargue de enseñarnos, que tu Espíritu Santo sea el que se encargue de estampar estas lecciones en nuestro corazón y de tocar nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Bien, chicos, ¿cómo les fue con el ejercicio que dejamos asignado ayer, que Jorge les entregó? ¿Sí? Bueno, a ver qué tan bien. Estuvo re fácil. Ok, está muy bien. Tienes que subir la dificultad, no poner la parte. Bien, vamos a repasar entonces ese bloque. Vamos a empezar ahí, con el estudio del capítulo La cura mental, del Ministerio de Curación. De ese capítulo, recordarán, ustedes tenían que desarrollar este ejercicio y el respectivo resumen, ¿cierto? Así como del capítulo 1 del Ministerio de Curación, el capítulo 11 de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, y del capítulo 11 del mismo libro. Bien, en este libro, en este capítulo, vamos a hablar un poco acerca de la cura mental, los principios que están establecidos aquí para el tema de la cura mental. Comienzo con esto. Muy íntima es la relación de la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Lo primero que aquí entonces nos comienza diciendo la mensajera de Dios es que la relación entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Y cuando uno está afectada, la otra simpatiza, y que la condición de la mente va a influir mucho más en la salud de lo que se cree, ya que muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Esto que ella está diciendo aquí es lo que ayer denominábamos como las influencias. Estas influencias pueden ser psicosomáticas o somatocíticas. ¿Ok? Importante en este sentido. Nótese, perdón. Bien. ¿Qué significa esto? En el contexto de lo psicosomático, recuerden que viene del griego psique, que significa mente, ¿ok? Y somato viene del griego que significa cuerpo, ¿ok? Muy bien. Entonces, las influencias son bidireccionales en ese contexto. ¿Me hago comprender? ¿Por qué? Claro, la principal causa de enfermedad es lo psicosomático. En otras palabras, lo que genera el psique, la mente, y que afecta el somato, el cuerpo. Pero también podemos tener enfermedades que son somatocíticas, donde el cuerpo condiciona la mente. ¿Ok? Muy bien. La mensajera de Dios está diciendo exactamente eso. Ojo, ella lo escribió, mi Ministerio de Curación, 1902. 1902, estamos hablando de prácticamente prácticamente 100 años, antes de que la ciencia hablara con amplitud
del tema de las influencias psicosomáticas. Está diciendo ella, la relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy profunda. Si uno está mal, el otro va a simpatizar, dice aquí la mensajera de Dios. Por eso cuando uno estaba triste, no, o sea, me pasaba que no podía ni caminar. Ok, bien. Sí. De hecho, por eso, esa es la razón por la cual la Biblia también lo dice. El espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste, ¿eso es qué? ¿Físico o mental? Y los huesos secos, ¿eso es qué? Te está diciendo, un espíritu triste afecta el cuerpo. O sea, lo que pasa, la tristeza que agobia tu mente está afectando tu cuerpo. Pudiéramos verlo desde esta perspectiva. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué es el corazón alegre? Es algo mental, porque el corazón es la mente. ¿Y qué es un rostro hermoso? Algo físico, ¿me hago comprender? Es decir, una señal, una evidencia externa de algo que está pasando en el corazón, pero que ejemplifica la relación que existe entre uno y otro. Gracias a esa misma relación es que podemos entender cuando la mensajera de Dios nos dice que cuando se come en exceso, por ejemplo, y se embota el estómago, se daña la mente. Y es así. La verdad es que cuando uno come en exceso y termina embotado, como suele decirse, uno está propenso en ese momento a cualquier cosa porque la mente está afectada a partir de lo que ingerí. En otras palabras, lo que pasó en el cuerpo terminó afectando la mente, ¿sí? En el momento donde uno está así como bobo, como desconectado, débil, vulnerable, ¿ok? Menos mal que a muchos les da por dormir, pero porque de lo contrario serían un peligro andando por ahí. ¿Sí? Es así, literalmente es así. Bien, y eso te habla de la forma como el cuerpo afecta a la mente. Afecta a la mente. Las influencias psicosomáticas son tan fuertes, incluso hoy a lo que dice la ciencia, que uno puede crearse enfermedades a partir de la mente. Mira usted, simple y sencillamente, hay personas que somatizan cosas, entonces, y que vamos a asociarlo a partir de creencias irracionales que tienen como el catastrofismo. Entonces hay gente que, uy, tengo un dolor aquí. Me ha pasado así literalmente, tengo un dolor aquí. ¿Será que tengo cáncer de hígado? Y yo creo que puede ser cáncer de hígado. Y yo me acuerdo de una vecina, la señora Juana, que ella se murió de cáncer de hígado. Y hasta fea fue esa muerte. ¿Será que yo tengo eso? Es que yo me acuerdo que yo comía muchas frituras antes. Y comienzan a pensar y a pensar y a somatizar. Miren, no le extrañe que lo produzca. La mente tiene la capacidad de producirlo. La mente tiene la capacidad de producirlo. ¿Ok? Entonces, y eso incluso te trasciende en el aspecto, a diferentes aspectos en función de lo que yo voy pensando, de mí mismo, de lo que pasa en mí, de cómo yo soy y demás. Eso comienza a somatizarlo el cuerpo. Eso comienza a somatizarlo el cuerpo. ¿Me hago entender? La mente no discrimina ni siquiera en lo que es un juego. Por eso es que en la voz, su educación y su uso correcto, la inspiración nos dice que nosotros no debemos andar por ahí como que, ay, es que yo sí soy bruto. ¿Sí me va a entender? No, es que yo sí no sirvo para eso. La mente no lo discrimina, la mente lo acepta como verdad. ¿Me hago comprender? Y usted puede que usted esté jugando, pero la mente lo está aceptando como verdad y eso es lo que está produciendo. ¿Ok? Eso es importante en ese contexto. Bien, esto es influencias psicosomáticas, influencias somatocíticas, la influencia que tiene uno con otro. Además que hay una íntima relación, por supuesto, entre uno y otro, entendiendo, por supuesto, que el corazón, el centro de la vida, es la mente. Pero ella no solo influye sobre el cuerpo, sino que el cuerpo influye sobre ella, porque entre otras cosas, la mente no es solamente el lugar donde se coordina y se ejecuta, sino también tiene receptores, está vinculado a receptores que perciben lo que está pasando en el cuerpo. ¿Me hago comprender? Por eso es que la influencia va en una dirección y otra, aunque es bidireccional exactamente, aunque, por supuesto, con predominancia en el eje psicosomático, como ya lo hemos visto. Ahora bien,
la primera pregunta que ustedes tienen ahí dice, escriba algunas cosas que menoscaban las fuerzas vitales. Bien, escriban algunas de las cosas que menoscaban las fuerzas vitales. Ahí mismo está en la introducción de este capítulo. ¿Qué cosas menoscaban las fuerzas vitales? Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, sentimientos de culpabilidad y la desconfianza. Bien, revisémoslas. Primero, nos dice las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, sentimientos de culpa, la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales, llevan al decaimiento y luego dice a la muerte. Miren, las penas, como el rencor, de hecho hay varios estudios que demuestran hoy cómo el rencor y el resentimiento son de las principales causas de desarrollo de células cancerígenas. O sea, el cáncer está profundamente asociado al resentimiento y al rencor. En este contexto, la pena, o sea, la pena que llevo por una pérdida, la pena que llevo por algo muy triste que ha sucedido, que me ha impactado emocionalmente, la ansiedad. Es decir, la ansiedad y la pena se conectan de una forma muy interesante, porque la pena por lo general está vinculado a algo que me pasó, ¿sí? Y la ansiedad a algo en cuanto a lo que yo espero que pase o que puede pasar. ¿Sí me hago comprender? En otras palabras, son las perspectivas desequilibradas emocionalmente del ser humano que le impiden disfrutar de su presente porque está cargado del pasado o angustiado por su futuro. ¿Me hago comprender? Sí. Y para mí lo de Jesús es muy sencillo en ese sentido, por eso es que Jesús es un maestro al respecto. Y parece tan sencillo que muchos lo rechazan en ese contexto, pero lo de Jesús es sumamente profundo. Cuando Jesús dice, vamos a buscarlo en la Biblia, Mateo. Lo pueden añadir a su hoja, a su ejercicio, esta declaración. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio afán. Algunas versiones dicen, bástale cada día su propio mal. Te está diciendo, oigan, yo lo planteo desde esta perspectiva. A ver, de repente les puede servir. Hay 2 días en la semana en los que yo no hago nada. En los que no puedo hacer nada. Ayer y mañana. Son 2 días en la semana que yo no puedo hacer nada. Primero, ayer porque ya pasó. Ya pasó. Me hubiera gustado quizás haber hecho algo diferente, o no, no lo sé. Y ayer me refiero no solamente a ayer lunes, me refiero a ayer, al pasado. Hay momentos en que quisiera regresar. Hay momentos a los que quisiera regresar. Y decirle a Carlos, uy, Carlos, no te metas en eso. Es una trampa. Se te viene un problemón. ¡Salte de ahí! ¿Se me va a entender? Pero no puedo hacerlo. Ya pasó. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Dejando atrás lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Ayer ya pasó, usted no puede hacer nada. Mañana va a venir, pero usted no sabe si para usted va a venir. ¿Me va a comprender? Porque por ahí esta tarde, no soy profeta, y en este momento al dar esta ilustración espero ser profundamente un falso profeta. Voy caminando hacia el lugar donde duermo y una serpiente venenosa está en el camino, no lo sé, y no alcanzo a llegar a Jipijapa. Termino ahí y se acabó. No llegó mañana para Carlos. Llegó para Ileana, llegó para Javier, llegó para Lady, llegó para Wilfredo, pero no llegó para Carlos. Por eso son 2 días a la semana en los que yo no puedo hacer nada. Uno ya pasó y el otro yo no sé si para mí va a venir. Jesús por eso dice, enfócate en lo único que tienes, tu presente. Bástale a cada día su propio afán. ¿Okay? Enfócate en lo que tienes, el presente.
La pena y la ansiedad, dice Ellen White, socavan la fuerza y llevan a la muerte. ¿Qué es la pena? Lo que cargamos en torno a lo que ha sucedido, ¿sí? A lo que se debió quedar ayer. ¿Y qué es la ansiedad? Lo que viene, lo que viene. Mucha gente, abrumado por su pasado o angustiado por su futuro, no disfruta lo único que realmente tiene. ¿Y qué es lo que uno tiene? El presente. ¿Me hago comprender? No disfruta su presente, su realidad, la oportunidad que hoy tiene que muchos ya no tienen. ¿Sí me hago comprender? Lo que realmente a nosotros nos pertenece, que es nuestro contexto actual, lo que ahora está a nuestro alcance, lo que podemos disfrutar, en lo que nos podemos afanar, en lo que nos podemos reír, en lo que nos podemos sufrir o llorar. ¿Me hago comprender? El presente. Nótese, y así se va la vida del ser humano. Así se va la vida del ser humano. Y es algo que, insisto, además de todas las cosas, no solamente nos dificulta disfrutar nuestro presente, sino que también nos conduce más rápido a la muerte. Porque la mensajera de Dios dice, socava nuestras fuerzas vitales y nos conduce a la muerte. Bien, pero estamos hablando de entonces elementos mentales que trascienden a lo físico. Bien, ¿qué más aparte de la pena y la ansiedad? Leímos. El descontento, sí. El descontento es otra de estas cosas que socavan nuestras fuerzas vitales, que llevan al decaimiento. Miren, el descontento no se desarrolla simplemente a partir de alguna herida. Puede estar profundamente asociada a daños de diferente índole, a nivel emocional. Pero hay personas que, por supuesto, está muy asociado con lo negativo, como suelen mirar todo desde la perspectiva negativa. Todo es lo negativo, todo es lo negativo, todo es lo negativo. Y es un patrón que les lleva constantemente a estar descontentos. Pero es que en realidad, con quien están descontentos es consigo mismos. Y en torno a ese descontento, todo lo demás, en todo lo demás van a encontrar un descontento que les permite salir del descontento frustrante que tienen hacia sí mismos. ¿Me hago comprender? Bien, el descontento es otra cosa que incluso opaca nuestra felicidad, porque no te permite disfrutar. O sea, no te permite disfrutar. Es el punto de, por decir algo, porque en toda situación nosotros podremos encontrar algo que genere descontento. Ah, bueno, sí, fuimos a la playa, nos llevaron a esa isla, eh, pero esas olas no nos dejaban bañarnos así bien. Ay, qué problema con esas olas. Además, esas piedras, a veces en cuando uno se consigue una piedra y el dedo y el pie. ¿Se me va a comprender? Entonces, siempre se enfoca en los aspectos negativos. En los aspectos negativos. ¿Ok? Entonces, además yo quería seguirme bañando, pero cuando fuimos a la casa del otro americano, esas olas no, ni cómo metérsele a eso. Sí, entonces, ese es un patrón, el descontento. Entonces, por todo se va a ver esto y eso se va a replicar en diferentes aspectos, en diferentes sentidos. Y esto dice, nos afecta a nosotros como individuos, afecta desde el cuerpo, desde la mente hasta el cuerpo, por la influencia psicosomática. ¿Sí? Hay algunas personas que necesariamente no son, o sea, como que ni es que les produce contento todo, pero tampoco nada les produce como felicidad. Solo viven así como que todo les da muy igual. ¿Eso tiene que ver con personalidad, con alguna herida, con algo que pasó durante el embarazo o algo así? Es en realidad una creencia irracional, la analizamos, era la número 7. Voy a presentar aquí. Mira, dentro de las 7 teníamos, la última presentada era la racionalización. Entonces, es más o menos el patrón de pensamiento de este tipo de personas, ¿no? En este caso, claro, está planteado desde la tendencia a disminuir o negar nuestros problemas o nuestros derechos o preferencias, y se concreta más o menos en pensar como, no me importa, no tiene importancia. En realidad se trata de cuestiones que en realidad pueden tener trascendencia y significado para nosotros. Entonces, en algún sentido podemos asociarlo a esta creencia irracional.
En otros, simple y sencillamente, tiene mucho que ver con la personalidad. Tiene más que ver con la personalidad. Bien, porque quizás tuvo un modelo en el cual tuvo un modelo en el cual desarrolló ese tipo de personalidad, con ese tipo de pensamiento, donde me da igual si llueve, me da igual si hace sol, me da igual si dan pan, me da igual si da pasta, como que nada importa. ¿Sí me van a comprender? Muy bien. Ahora, yendo a este punto, nos dice también los sentimientos de culpabilidad, importante, y la desconfianza. Los sentimientos de culpa, Satanás trabaja mucho esto, y aquí hay un énfasis muy importante cuando hablamos de las heridas. Miren, noten este patrón. Cuando alguien, cuando alguien sufre, por ejemplo, heridas de abuso, cuando alguien sufre heridas de abuso, denotemos abuso del corte sexual. Satanás siempre va a ahondar sentimientos de culpa en la persona. Y voy a explicar cosas que ocurren en ese sentido. La persona que tiene la tendencia a la pedofilia, o sea, que es pedófilo, aunque no todos los casos de abuso se perpetúan por un adulto. De hecho, las estadísticas dicen que 1/3 de los abusos que experimentan los niños son perpetrados por otros niños. 1/3. Estamos hablando del 33% de los casos de abuso que sufren los niños hoy son perpetrados por otro niño. Por lo general, el primito, los primitos, la primita mayor con la que juega, el amiguito de la amiga muy querida de la mamá, ¿sí me hago comprender? O sea, ahí. Y no solamente 1/3, sino que luego tenemos que el 60% de quienes inducen a prácticas sexuales exhibiendo pornografía, órganos genitales y demás, son niños también. ¿Ok? Son niños. Bien, que es un círculo que la gente descuida, porque dice, no, pues son niños. No, no. Hay un alto porcentaje de abuso en ese contexto y desde ese marco. Entonces, nótese, algo muy importante en ese sentido. Cuando una persona sufre abuso, Satanás, quien es el acusador de nuestros hermanos y sobre todo se especializa en acusar a los hermanos con los hermanos, va a comenzar a andar un sentimiento de culpa en quien fue abusado. ¿Sí? Hasta el punto de llegarlo a hacerlo sentir o pensar que él es el culpable. Que él es el culpable. Y eso pasa con mucha frecuencia. Y le hace sentir sucio a partir de eso, o sea, llenarle de culpa. Eso es algo en lo que trabaja mucho Satanás. Y en realidad no funciona así. Primero, en el marco de los niños hay varias razones. Niños que ya han contemplado cosas sexuales. Niños que han visto sexualidad en sus padres. Niños que han visto contenido sexual, y eso hoy en día es muy común. Son niños que arrastran heridas, que arrastran daño y que lo van a extender. ¿Me hago entender? Lo van a extender. Bien, en ese mismo marco, yo siempre he creído, ya que estoy hablando de ello, que la primera barrera protectora que uno tiene que establecer es con los mismos niños. Entonces, a un niño, por ejemplo, hay que decirle cómo se llaman sus partes íntimas. ¿Okay? ¿Cómo se llaman sus partes íntimas? Y poniéndole nombre específico, con descripciones específicas que le ayuden a él mismo a establecer su primera barrera de defensa. ¿Okay? Como esto no lo toca nadie. ¿Okay? O sea, esto no te lo puede tocar nadie. ¿Okay? Que te quieran sobar aquí, que te quieran tocar aquí, que quieran apretar aquí, que esto. Nadie. Si alguien lo hace, tú lo dices con nosotros. De una vez. Si te dicen, porque eso también pasa, comienzan a amenazar, usted no puede decir a nadie, algunos incluso llegan al punto de amenazar al niño con que algo le puede pasar a los padres si ellos dicen algo. Yo les digo, miren, eso es mentira. Nadie puede hacerle nada a papá por nada de lo que te haga. Tú me lo vas a decir. ¿Okay? Y los preparo en cuanto a los otros niños. Y en cualquier contexto, porque saben, algunos de los casos más difíciles de abuso que he tenido que encarar ha sido en el marco misionero. ¿Sí? En instituciones misioneras.
en instituciones misioneras, o peor aún, con hogares que abren sus puertas a predicadores que llegaban a una semana de conferencias, y pues la mamá pues es el predicador, es el misionero, y terminaba perpetuando actos que, como dice Pablo, indignos de ser mencionados. Bien, entonces, en ese contexto uno tiene que ser muy cuidadoso, profundamente cuidadoso, y no solamente como alguien que vele por los niños, sino también como alguien que puede tener, que tiene que cuidarse en ese aspecto, que tiene que cuidarse en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque el daño es tanto ya, incluso en los niños, que uno puede verse involucrado en una situación no deseada. Entonces, por ejemplo, me ha pasado, de repente, bueno, ¿puede por favor llevar, mira, estoy recogiendo a Gabriel, a mi pequeño. Hermano, ¿me puede llevar también a mi hijo? Mire, déjelo allá en la casa, cualquier cosa. O yo voy en el carro, mira, ¿me lo puede llevar a tal lugar? Mire, por favor, siéntelo atrás. Y casi siempre le voy a decir que sí, si hay otra persona que está presente. ¿Sí me hago entender? Es protección, es protección. A mí se me acerca un pequeño y está muy bien y puede que se acerque en diferentes momentos porque está jugando con Gabriel o cualquier cosita. Y yo siempre en espacios donde hay otras personas. ¿Me voy a entender? En espacios donde hay otras personas. Es una salvaguarda para uno. No porque para uno sea una tentación un niño. Por supuesto que no, hay que proteger a los pequeños. Pero porque se han visto casos incluso donde personas han sido involucradas, no siendo culpables, y luego los niños terminan diciendo, no, es que en realidad eso yo me lo inventé, pero es un tema delicado. ¿Sí me hago comprender? Entonces, porque hoy en día los niños, muchos niños ya están expuestos a mucha maldad. ¿Ok? Ha contemplado muchas cosas y pueden ser utilizados, manipulados incluso para hacer mucho daño. Ahora bien, no olviden esa estadística, pero vuelvo al punto. Cuando una persona ya tiene esa tendencia, ya ha desarrollado ese perfil en la pedofilia, es como el tiburón en el mar, cuando hay sangre. ¿Me entiendes? Lo huele. Y él identifica las personas que tienen un perfil para eso. En este caso, chicos que no tienen una figura paterna firme. ¿Me van a entender? Que no tienen una figura paterna que esté ahí y que pueda dar la cara ahí. ¿Ok? Importante. Otro caso muy importante en ese sentido. Una madre que es muy confiada en buenas intenciones y demás. O niños que paran sin papá y sin mamá. ¿Ok? Con la tía, con la abuela. ¿Sí me van a comprender? Esos son los prospectos ideales para este tipo de cosas. Y ellos lo huelen, lo siguen de una forma, mira, impresionante en ese contexto. Pero cuando hay un niño, hay un joven, que él mismo es su primera línea de defensa, porque no se ha manejado estos temas con tabú, porque se le ha dicho lo que se tenía que decirle en su primer momento, y que tienen padres que puede que no estén todo el tiempo, pero están. ¿Me hago entender? Entonces, eso ya es como algo inalcanzable. Él prefiere buscar uno que genere menor resistencia. ¿Me hago entender? Que sea más vulnerable en ese aspecto, que se vea más vulnerable. Ahora, puede que lo hayan hecho primos, puede que lo hayan hecho otros niños, amiguitos, compañeros del colegio, un tío, un vecino, un predicador, en fin, y casos de estos se han visto, y muchos. Satanás va a comenzar a ahondar un sentimiento en una persona. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Y de paso, noten, porque aquí está el detalle del perfil. Como tiene un perfil de vulnerabilidad, van a comenzar a acercarse más personas de ese tipo. ¿Me voy a entender? Porque en el mar no solo hay un tiburón. En el mar no solo hay un tiburón. Entonces van a comenzar a acercarse personas de ese tipo, lo cual va a hacerla más propensa a ser expuesta a más abusos o a mayor intenciones de abuso. Y esto lo aprovecha Satanás. ¿Sí ves? Es por tu culpa. Es por cómo tú eres. Es por lo que tú dices. Es por lo que tú haces. ¿Me hago comprender? Y aquí él ahonda un sentimiento de culpa que socava las fuerzas vitales y destruye el alma.
¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Y en qué conductas exclusivas se fijan estas personas que hacen estas cosas? ¿Qué características? ¿Cómo es la persona, la niña, la mujer? Mira, hay quienes por supuesto tienen mente criminal. Hay quienes son simplemente instintivos, ¿ok? Pero es más fácil identificarlo, no por la forma como él piensa, sino por las características de las víctimas. Casi siempre adolecen de una figura masculina protectora en su entorno, ¿me entiendes? Un hombre o un varón, cosa que es, o un hermano mayor, cosa que es importante. Pero digo, papá o un hermano mayor, pero que estén y que sean lo que deben ser en ese contexto, porque aquí hay otro fenómeno que se ha desarrollado. Yo recuerdo una sobrina, hermana del chico que tiene problemas de identidad, hijos del mismo padre, por supuesto. Ella en su momento vivían en el oriente de Venezuela y allá estaban mi hermana con su esposo, ellos dos no habían nacido el tercer niño, y llegaba un hermano que venía de cierta distancia, un hermano, un predicador que vivía en el campo, de la verdad presente y todo lo demás. Y miren, él llegaba y él aprovechaba cuando la niña no estaba y la tocaba un poco y le pedía besos, que darle besos en la boca. ¿Ok? La niña obviamente llegó a un punto donde no podía con eso y le dijo al papá, y le dijo al papá. Y la respuesta del papá fue, hombre, ¿cómo se te ocurre? Ese es un hombre de Dios, ese es un hombre de Dios. ¿Cómo a ti se te ocurre andar diciendo esas cosas, niña? Sácate eso de la cabeza y no sé qué más. Bueno, esa niña toda la vida ya es una mujer. Toda la vida ha estado buscando una figura masculina que garantice protección. Porque eso no lo tuvo en su casa. ¿Me hago entender? O sea, en ese contexto, y perdónenme en ese sentido, pero aquí pensando en el bienestar de ella, porque la niña necesita algo en ese contexto. Claro, saber que tiene figuras que van a protegerla. ¿Me hago entender? Y puede que no eviten todo en torno a su vida, pero lo que pase tendrá consecuencias. Y vamos a pelear por ti y hasta el punto en que tengamos que hacerlo. ¿Me hago comprender? O sea, eso era para en ese mismo momento encarar al hermano. Y al confirmarlo, usted se va de aquí, usted nunca más vuelve a pisar este lugar. ¿Me voy a entender? Y tenga suerte que no lo demando, y tiene suerte porque no lo demando, porque no lo quiero demandar, pero no lo quiero, y si usted lo vuelve a ver aquí, y es más, y yo hasta delante de la niña, de más le diría, mire, no, mejor no les voy a decir, para no darles ideas. Entonces, porque el mensaje tiene que ser contundente, pero no solo al pedófilo, sino también a la niña, sobre todo por la niña, que necesita un mensaje de yo sí tengo quien me proteja, ¿ok? Porque al final eso le permite construir asertivamente una barrera protectora en su entorno. ¿Por qué? Le vuelve a pasar. ¿Yo para qué le digo a mi papá? No me creen. No me creen. ¿Sí me hago entender? ¿Yo para qué le digo a mi papá si no me va a creer? Pero sabe que si tiene un papá que la va a escuchar con juicio, que va a evaluar racionalmente el asunto y que en función de todo esto va a responder. Es diferente, se siente protegida. ¿Okay? Se siente protegida. Esto es trascendental. Esa niña toda la vida estuvo buscando una figura masculina que le protegiera. Una figura masculina que le protegiera. Eso es importante. Ellos huelen eso. Lo huelen, lo perciben y lo buscan. Y cuando hablo de las reacciones en estos casos, ya que estamos hablando de abuso, y bueno, si hablamos de salud emocional hay que hablar de abuso porque para mí 7 de cada 10 jóvenes que yo conozco han sufrido algún tipo de abuso y más de este tipo. Y nótese, en ese mismo contexto es notorio, pero insisto en esto, notorio lo que tiene que hacer la respuesta de la comunidad, de la familia, del padre ante una situación de abuso. Hace poco, bueno, ya no tampoco, ya 3 años exactamente ahora, pasó en el Quindío. Yo estaba en Venezuela, la última vez que estuve en Venezuela, una de las últimas veces que estuve en Venezuela, corrijo. Y estando allá, mi esposa me llama un día y me dice, amor, pasó una situación, abusaron a una niña en la fundación. En la fundación. Entonces, yo digo, ¿cómo así? Claro,
Yo ya soy padre, eso me sensibiliza mucho más. Y mi niña acababa de nacer. Mi niña acababa de nacer, tenía 6 meses, Ángela. Entonces, yo dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Para esos días se casaba una muchacha allá en la institución. Y bueno, en ese mismo contexto, familia de ella había llegado. Era sábado. Entonces era sábado y la mayoría de los hermanos estaban en la parte de la iglesia, en la parte de donde se desarrolla el culto. Y bueno, tristemente entre los adventistas en líneas generales ocurre algo. Como llegamos al sábado, entonces como llegamos el sábado a la iglesia tiene programas para niños o tiene, vayan, dicen los hijos, ¿cierto? Vayan. Y viene el culto divino y ahí yo lo veo. Pero una persona, pero un abusador no necesita 1 hora, no necesita 2 horas, ni siquiera necesita 30 minutos o 10 minutos. El daño que él puede perpetrar puede ser en segundos y las consecuencias toda la vida. ¿Ok? Él no necesita horas, pueden bastarle segundos, cortos minutos. Y esta niña se dispersó y se fue por ahí corriendo, entretenida entre el pasto, los árboles, así. Y miren, el abusador que estaba ahí en la fundación no la conocía, esta niña estaba llegando. Pero es tan fácil identificar, ¿me hago comprender? O sea, padres allá, descuidados y entretenidos estudiando la Biblia, ¿ok? La hija como un corderito por ahí que va, que viene, que va, que viene, perfil apropiado. ¿Me hago entender? Bien. Hubo una señal clara de desprotección, de vulnerabilidad. Este hombre la termina llevando hacia un edificio que se estaba construyendo allá, estaba construyendo en ese momento, y él la lleva hacia allá. Y bueno, y allá comienza su situación. Un hermano de Cali, que de esos maliciosos, porque ha estado en la calle, o sea, ha estado en calle y conoce las cosas, va mirando la escena a la distancia. Primero no ve al hombre, él ve a la niña que estaba jugando sola, saltando sola y demás, y de repente no la ve más. Y dice, ¿qué pasó con esta niña? Era un hermano de la fundación. Y va hacia allá. Y claro, cuando él llega allá, consigue a este malhechor en sus fechorías. Bien, claro, el daño estaba consumado. La niña de 6 añitos, 4, 5 añitos, por ahí estaba. Bien, bueno, yo me entero de la situación en Venezuela, obviamente me revolvió las vísceras, me revolvió todo. Y yo sabía de ese hermano porque ese hermano venía a veces a la fundación de visita, se quedaba como unos días, unos fines de semana y se iba y así. Yo sabía de dónde él estaba, en las montañas en las que él solía vivir, y conocí a algunos hermanos por allá y yo llamo. Y recuerdo que llamo a una hermana específicamente y le digo, hermana, quiero que me hable de este hermano. Yo lo he visto en su casa, yo sé que él se congrega allá, donde yo también he ido a predicar y yo lo he visto allá. Lo primero que ella me dice es, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó? Sabía. ¿Usted sabe algo que yo tengo que saber? ¿Qué ha pasado con ese hermano allá? Ella me termina contando que allá él había abusado también de unos niños. Y que lo había hecho también en otras comunidades, campos en otra zona. Y ellos ya lo sabían. Pero bueno, que él había pedido perdón, que eso no iba a pasar y todo lo demás. Miren, yo en ese momento le digo, hermana, mire, es que él abusó de una niña, el Quindío. Y le tengo una noticia importante, usted es culpable. Y usted tiene que pedir perdón por eso. Y él se quedó en silencio y me dice, sí, usted es culpable. ¿Sabe por qué? Porque usted sabía lo que pasó allá y usted sabía que él venía aquí. Y en este lugar hay niños, en este lugar hay jóvenes, en este lugar hay personas. Y usted tenía que haber advertido. Por lo menos tenía que haber advertido. Ay, hermano, pero no, yo igual, es que él dijo que se arrepentía y le dije, hermano, es que estas no son cosas que se arreglan diciendo que yo me arrepentí. Porque una persona que comete pedofilia tiene un daño mental muy profundo, y necesita un trabajo emocional significativo. Y ojo, y lejos de personas que puedan ser afectadas por él.
¿Me hago entender? Y es así. Y entonces yo le dije, hermana, pida perdón porque usted es culpable. Usted y los hermanos que sabían que él venía para acá, iba a estar aquí, son culpables de la niña que aquí fue abusada. Bueno, y si yo seguía en Venezuela, recuerdo que sigo evaluando el caso y en eso me dicen, no, él huyó, o sea, él fue el descubierto ahí, bueno, él en ese momento se movió, como que agarró sus cositas, a pesar de que esto hermano lo increpó y llevó a la niña con la familia, en fin, y hubo medio un escándalo ahí, pero él se fue. Converso con la familia, en este caso con la persona que yo conocía, la miembro de la familia, y me dicen, sí, pues estamos muy tristes, ya estamos viendo qué vamos a comenzar a hacer con la niña y demás. Entonces yo le dije, ay, ¿qué más van a hacer? No, pues sí, quizás comenzar a buscar ayuda emocional y todo esto. Ajá, ok, ¿y qué más van a hacer? No, pues eso. ¿Y qué en cuanto al hermano? No, pues nada, porque usted sabe que el apóstol Pablo dice que no tenemos que denunciar a los hermanos en la ley, sino que son cosas que hay que... Yo le dije, jamás. No sigas hablando, no uses al apóstol Pablo. Demándalo. Demándalo. Que le caiga todo el peso de la ley. Demándalo. No, pero es que el apóstol Pablo, primero, Natalia, le dije, tu sobrina tiene que recibir un mensaje de que no hubo impunidad, de que su familia peleó por ella, luchó por ella, la protegió. Es cierto, la descuidaron. Es cierto, ocurrió una situación lamentable, pero ante eso aquí está tu familia y te vamos a proteger y vamos a luchar por ti. ¿Me hago comprender? Dije, demándalo. Bueno, pero es que no sé, y no estamos traicionando la Biblia. Le dije, nada, además lo pongo desde esta perspectiva. Desde este punto, si tú no haces nada más que esto, los demás niños que la abusen van a tu cuenta también. Van a tu cuenta también. Entonces, porque por lo menos tú tienes que prender un red flag alrededor de él. ¿Sí? Bueno, después de muchas cosas y todo lo demás, finalmente avanzaron a denunciarlo. Claro, ¿él qué hizo? Él se fue hacia las montañas, hacia las zonas en Colombia donde reina la guerrilla, entonces, y allá se refugió. Eso sí, si él es descubierto por la guerrilla como un violador, ellos mismos se van a encargar de ajusticiarlo, a su manera, ¿ok? A su manera. Pero si él sale de ahí, pues ya tiene una cuenta pendiente con la ley. ¿Me hago entender? Bien, a menos que pasen suficientes años y estos casos prescriban, que pueden llegar a prescribir, pero en Colombia más o menos va a pasar después de 9 o 10 años, es decir, se queden sin efecto, por esos vacíos legales absurdos que a veces existen. Pero el punto es, ante estos casos, uno siempre tiene que responder, por diversas razones, ¿ok? Porque no es el caso de que, mire, hermano, es que mi problema aquí con Josué es que yo le vendí a él una camioneta en $12,000, pero él me pagó 10 y no me ha querido pagar los últimos $2,000. ¿Me hago comprender? No estamos hablando de ese tipo. Estamos hablando además donde hay una violación clara a las leyes de la nación, ¿ok? A las leyes de la nación. Y nosotros nos convertimos en cómplices cuando no se denuncia, no solo en víctimas, los familiares de la víctima, sino en cómplice, cuando no se denuncia una persona que además sigue siendo un potencial peligro para el resto de las personas con quienes comparta. ¿Me hago entender? Y eso es clave, pero tocándolo en el marco de lo emocional. ¿Por qué es importante? Por el mensaje que se le envía a la víctima. O sea, por el mensaje que se le envía a la víctima. Y eso es importante en torno a su seguridad. Yo espero nunca tener que lidiar con una situación de ese tipo con mis hijos. Pero si llegase a pasar, y espero nunca ocurra, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Me hago entender? No solamente en protección a los demás, sino también con un mensaje a mis hijos. Es importante, porque el daño que queda cuando no hubo figuras que brindaran esa sensación de protección, de lucha y de seguridad, es mucho más profundo en el vacío emocional. La herida de muchos chicos no solo pasa por lo que sufrieron, sino por lo que no hicieron quienes debían protegerlos. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es clave. Ahora, vuelvo al punto, la culpa.
Satanás va a trabajar ahondando la culpa, vez tras vez en la persona que fue abusada. Y usted lo interpreta y usted dice, pero ¿cómo es posible? Objetivamente, pero lo logra emocionalmente. Si usted fue quien sufrió, ¿por qué te hace sentir culpable? ¿Por qué te hace sentir sucio y pecaminoso? Cuando en realidad uno es pecador, pero quien es abusado en ese contexto no cometió pecado, ¿me hago entender? Fue la víctima porque sobre él se consumó un pecado. Bueno, eso es parte del trabajo de Satanás, desarrollar culpa. Y la culpa carcome. La culpa carcome. Por eso es que la gracia, y aquí voy a la justificación por la fe. Yo suelo ilustrar, porque hemos venido emprendiendo varios principios de justificación por la fe. Yo suelo ilustrar la gracia como un árbol. El árbol de la gracia. Y es un árbol que tiene dos frutos. Tiene dos frutos. Vamos a dibujar una manzana como el primer fruto, ya que todos dicen que el fruto que nos trajo a la condena fue la manzana. Así que vamos a dibujar el primero. Y el segundo, vamos a dibujar aquí, pasa que yo soy malo para el dibujo. Vamos a dibujar un zapote. Un zapote. Bien. Me encanta el zapote. Bien. Entonces, la gracia es un árbol con dos frutos. No se asusten que tenga dos frutos. En el cielo hay uno que tiene 12. Uno cada mes. El primer fruto del árbol de la gracia, o sea, los dos frutos están destinados a suplir las dos grandes necesidades del ser humano. ¿Ok? Entonces, este árbol gracia tiene dos frutos. El primer fruto se llama perdón y el segundo fruto se llama poder. Ambos complementan la plenitud de la justificación por la fe. Y estos frutos existen, ¿por qué razón? Porque el ser humano tiene dos grandes problemas. El primer problema se llama culpa y el segundo problema se llama impotencia. Impotencia. Primero, para nuestro mal de la culpa, el árbol de la gracia ofrece el fruto del perdón. Para nuestro problema de impotencia, el árbol de la gracia nos da el fruto del poder. Uno es para ser libre de culpa por transgresión de la ley, que es pecado, y el otro es porque por más que prometamos que vamos a cambiar y hacer las cosas diferentes, no podemos por nosotros mismos. Necesitamos el fruto del árbol de la gracia, que es poder. ¿Me hago comprender? Para el evangélico y la teología evangélica y la nueva teología adventista, la gracia solo tiene un fruto, perdón. Porque no creen en la victoria. Pero el árbol de la gracia tiene el fruto del poder. Para que aquellos que no podemos vencer, como no podemos vencer naturalmente, podemos alcanzar la victoria. Entonces, volvemos a asociar cómo la justificación por la fe es el mensaje que por excelencia trae sanidad al corazón. ¿Me hago entender? Sanidad al corazón, sanidad a la mente. Porque entre otras cosas, ofrece perdón. Y el perdón, y un perdón justo, porque además en el marco de la justificación por la fe, usted analiza y entiende que es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Y la verdad de Dios te confronta y te dice, si tú has sufrido un abuso, tú no eres culpable de eso. Tú eres víctima, ¿me hago comprender? Tú eres víctima de un pecado que se consumó en ti, que se consumó sobre ti, pero no eres culpable de eso. Y aunque fuéramos culpables en algún aspecto, el mensaje nos dice que el Señor nos ofrece perdón para librarnos del mal de la culpa. Y miren, la culpa no solo lleva a la depresión, al remordimiento, a conductas compensativas. ¿Me hago comprender? Sí, a conductas compensativas. Yo les decía el otro día con mi hijo Gabriel, mi mamá biológica, ella ama, o sea, de todos sus nietos, para ella Gabriel es, ¿me hago entender? Pero yo entiendo que eso es una conducta compensativa, porque Gabriel le proyecta al Carlos que ella no tuvo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso viene a partir de un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa. Bien, el perdón es sanador. El perdón es sanador. Libera de esto que literalmente carcome el alma. Ahora bien,
Fíjense que después de hablarnos de la culpabilidad, sentimientos de culpabilidad, nos menciona la desconfianza. La desconfianza. Una persona desconfiada es una persona que ha sufrido la herida de la traición. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a hablar de ella, la herida de la traición. Porque el que ha sufrido la herida de la traición es desconfiado. O sea, es desconfiado. ¿Ok? Ahora, puede que lo haya sufrido, puede que haya visto ejemplos a su alrededor, o puede sencillamente que lo haya recibido porque alguien se lo ha enseñado, ¿ok? Y es profundamente desconfiado. Entonces, mira, yo no puedo confiar en nadie, yo no puedo confiar en nadie porque esto puede ser un fraude, porque seguramente me van a engañar, porque seguramente van a traicionar mi confianza, pero esto carcome el alma porque uno no tiene paz. Uno no puede delegar, no puede permitir que otro haga, porque yo lo tengo que hacer. ¿Me hago comprender? Además, el ser humano no es suficiente. No es suficiente como para poder desarrollar todas las actividades de su vida desconfiando de todos y solo confiando en sí mismo. Y todo esto, dice la inspiración, carcome el alma, menoscaba las fuerzas vitales del ser. Bien. Luego tenemos lo que por otra parte se nos dice que fomentan la vida, que fomentan la salud y alargan la vida. Pero leo un párrafo que se encuentra entre estas dos preguntas y es el párrafo siguiente. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Nótese, la imaginación, ¿qué puede hacer? Producir la enfermedad y frecuentemente la agrava. Muchos hay que llevan una vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. O sea, miren cómo dice que muchas personas agravan males en su vida y los sufren y los puede llevar a la muerte porque no, es que yo me tomé, pero a este nivel. No, es que yo no sabía que el agua que yo tenía que tomar era de ese botellón. Y yo tomé la llave. Y eso debe tener Helicobacter pylori. Y eso debe tener estreptococos, estafilococos, hepatotrofos. No, ya hasta hepatitis B, yo creo que voy a salir yo de aquí con hepatitis B. ¿Sí? Y la gente somatiza y comienza a traer enfermedad sobre sí. Miren, y hay personas, y hay gente que la enfermedad lleva a un punto, o sea, su condición mental lleva a un punto donde se provoca una enfermedad que les postra, que les sume en la miseria, o sea, literalmente así. Porque su enfermedad, su mentalidad, su imaginación es enfermiza y atrae, invoca constantemente enfermedad. El lenguaje dice, son personas que pudieran estar bien si pensaran que están bien, pero constantemente piensan que están mal. Y la mente se encarga de hacer realidad lo que ellos están produciendo. Bien, influencias psicosomáticas. Ahora sí, ¿qué fomenta la salud y alargan la vida? A ver, Iliana. El valor, la Uh-huh. esperanza, la fe, la simpatía y el amor. Ok. Bien, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Y ahora cita Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina. Nótese, por lo contrario, el valor, la esperanza, la fe. ¿Saben? Miren el impacto de lo emocional en esto. Cuando una persona tiene un diagnóstico negativo, y aquí hay un diagnóstico real, le diagnosticaron a esa mujer CACU, cáncer de cuello uterino. Según las estadísticas, ese es el cáncer que más viene creciendo y se espera que pronto supere al cáncer de mama como el cáncer que más le quita la vida a mujeres en el mundo. El de próstata es el de hombres, por amplio margen. Bien, pero en el caso de la mujer es mamas y muy de cerca ya viene el CAP. El cáncer de cuello uterino está asociado a iniciación temprana en la vida sexual,
a poligamia o múltiples parejas también. Y por supuesto malas prácticas alimenticias. Ahora, nótense, dos personas que tengan el mismo cáncer. Yo he visto este tipo de casos. CACU, cáncer de mama, el caso de mujeres. Si una lo asume con, miren, tengo este diagnóstico, pero bueno, tenemos los remedios naturales, vamos a hacer esto, estamos en las manos de Dios, Dios sabe si vivimos, si morimos, estamos en sus manos, pero igual vamos a lucharlo, vamos a esforzarnos, vamos a trabajarlo. Miren, esa persona va a generar mucha más resistencia al cáncer. El cáncer tendrá menor fuerza para poder ampliarse que si la persona cuando le dice usted tiene un CACU, hace así. Y comienza a llorar y se tira la depresión, hagan los arreglos funerarios. Se va pronto. Se va pronto. ¿Es verdad? Porque la mente tiene un impacto poderosísimo, aún para encarar situaciones de diagnósticos complejos como un cáncer. Entonces, en este caso, la inspiración nos dice el valor, la fe. ¿Qué más se menciona aquí? La esperanza, la simpatía, el amor fomentan la salud y alargan la vida. Miren, ser agradecidos. Gracias, gracias. Ser agradecidos con Dios, ser agradecidos en nuestro entorno, favorece la salud, favorece la salud. Asumir las cosas con esperanza, es decir, estamos en las manos de Dios, Dios está al control, hagamos lo mejor que está a nuestro alcance, esperemos lo mejor de Dios conforme a su voluntad. Eso genera un impacto muy positivo en uno. El asumir las cosas con fe, insisto, el asumir las cosas con fe. Con frecuencia en el camino misionero, aún en la obra misionera, me he encontrado con mucha gente que siempre me decía, uy, man, pero es que eso está muy difícil. Eso es muy difícil. Cuando emprendimos el trabajo de la evangelización de la cultura Misak, en Guambía, en el departamento del Cauca, después de años de que allí no había ningún trabajo misionero, y nosotros estando mucho más lejos, estábamos a 8 horas, me decían, eso es muy difícil, man. Y usted que van a trabajar allá y con esas condiciones y el frío, ahí hay mucho paganismo también propio, folclórico de esos lugares, montar una iglesia, un sanatorio, si esos van es al chamán, ¿qué sanatorio vamos a montar allá? Entonces, ojo, uno no es que no sea objetivo, uno puede ser objetivo y entender, esto está difícil, ¿ok? Pero miren el cambio de actitud, era difícil el monte de los gigantes. Caleb los vio y dijo, esto está difícil, es el que me gusta a mí. Es el que me gusta a mí, es que a mí me gusta tierra por conquistar, no tierra conquistada. Ustedes vayan con la tierra conquistada, ese es el monte mío. Y ahí fue, y Dios se lo dio, y Dios se lo dio. La fe influye en ello. ¿Me hago entender? Claro, yo lo vi, y a mí me pasa lo mismo en ese sentido, guardando distancias con el gran Caleb. Yo dije, esta está buena, porque está difícil. Está difícil. Y cuando emprendimos el trabajo en el Amazonas colombiano, igual. En el Amazonas colombiano es el único Amazonas de todos los países que tienen Amazonas. Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia. El Amazonas colombiano es el único que no tenía en comunidad indígena realmente iglesia adventista. Mira, y es difícil. Y llevar comida allá. Y esto otro. Y dijimos, pero hagámosle. A ver, las he visto más feas y las hemos librado. Eso también la vamos a librar. ¿Sí me hago entender? Asumir las cosas con fe, ¿ok? Es decir, sobre todo en este contexto, en el contexto espiritual, cuando tenemos la seguridad de que Dios nos está llamando a hacer esa obra. Yo sabía que Dios lo estaba llamando a hacer esa obra porque ese es el deseo de Dios, ¿me hago comprender? Así que dijimos, hagámoslo, pero no trasciende cuando uno lo asume todo con negatividad. Las palabras de fe y de ánimo son importantes y trascienden a nivel emocional. El mismo texto también nos dice en ese contexto, la simpatía, ¿ok? La simpatía, el amor, eso fomenta la salud. Entonces, cuando nosotros encontramos y estamos trabajando con pacientes, en este caso que están emocionalmente afectados, es clave en los ejercicios que hagamos con ellos fomentar esto. Identificar su patrón de pensamientos. Si sus pensamientos están siempre girados a la culpa, al remordimiento, a la ansiedad, a la pena, ¿me hago entender? Y trabajar para que ellos desarrollen pensamientos que tiendan a la fe, al valor,
al ánimo, y siempre la palabra de Dios vuelve a hacer eso. ¿Me hago comprender? Muy bien, y eso es un punto importante, por eso esto es clave en el marco de la cura mental planteado por la inspiración. Bueno, como dice aquí, en el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente, la influencia psicosomática. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Mover a la persona, sacarla en ese contexto, llevarla a experiencias que influyan positivamente en su mente. Yo recuerdo en un caso específico, una joven llamada Elodie. Estábamos en Arequipa, sur del Perú, en una zona llamada Majes. Y recuerdo que estábamos haciendo un trabajo muy bonito ya con una iglesia de sostén propio. Durante el día atendíamos pacientes, yo había llevado jóvenes que me ayudaban allá. Así que durante el día atendíamos pacientes. Los pacientes llegaban y les dábamos recomendaciones y unos chicos los recibían algunos para hacerles masajes, para ponerles cataplasmas, darles algún extracto, en fin, lo que vemos adecuado en ese espacio. Y esos mismos que venían durante el día, en la noche, le hacíamos terapias. Venían a una conferencia. Entonces lo traíamos con salud y en la noche, ¡págata!, le dábamos el golpe. Entonces, ellos venían y durante toda la semana fue un éxito total. Estábamos abarrotados. Yo muchas veces salía corriendo, porque yo tenía los temas en la noche también, salía corriendo a las 5:30, a medio bañar, a alistarme para regresar una hora después, porque comenzábamos las conferencias de la noche, por la gente que teníamos. El día viernes nos habíamos propuesto que íbamos a atender personas solamente hasta las 2 de la tarde. Y ya luego almorzábamos tranquilos y descansábamos un poco para recibir el sábado y el culto de ese viernes en la noche. Pero fue tanta gente, porque pasa casi siempre con nosotros los latinos, vamos por masas el último día. Entonces fue tanta gente que ese mismo viernes a las 5:30 de la tarde yo todavía no había podido salir de la iglesia atendiendo personas. Y recuerdo que en un momento ya habíamos dicho, ya no vamos a atender más. Y de repente llega un hermano que me ayudaba ahí con la logística, el hermano Víctor Wanqui. El hermano Víctor se me acerca y me dice, Wey, Carlos. Bueno, me termina diciendo, mira, hay una muchacha allá afuera, vino con sus padres, acaban de llegar y quieren saber si les pueden atender. Es un caso especial, me dice. Yo la verdad estaba cansado. ¿Sabes lo que es atender personas todo el día y en la noche luego ir a predicar? Estaba molido, ¿no? Y estamos hablando de que eso fue hace exactamente 9 años atrás. Sí, 2017. 9 años atrás, es decir, estaba más joven, ¿no? Y aún así estaba cansado. Bien, y en ese contexto, yo estoy dispuesto y le decirle a Víctor, mira, tenemos que irnos. De verdad, yo ya tengo que terminar con estos últimos pacientes y ya me tengo que ir a cambiarme, a medio oxigenarme para el tema que ya empieza como en 40 minutos. Entonces, pero en ese momento vino como un pensamiento de mente. Si te piden que corras 1 milla, ¿se acuerdan? Corre 2. Pero yo pensé, Señor, yo ya he corrido como 3. Pues corre 1 más. Y le dije, hermano Víctor, está bien, pero solo ella, porque si no, no alcanzamos más. Bueno, así que terminamos con los últimos y finalmente llega ella. Recuerdo, se sienta a mi lado, así de frente a mí, a su costado los papás, el papá y la mamá, evangélicos ellos. Y ella comienza a contarme su situación. Una enfermedad de corte emocional, netamente emocional. Me dice, desde los 13 años fui diagnosticada con depresión. En ese momento iba a cumplir 18. Tenía depresión. Luego, como profundizó su problema, la remitieron con un psiquiatra. El psiquiatra envió unos medicamentos y estos medicamentos afectaron su sistema endocrino, por lo cual ella, que ya era de constitución gruesa, se hizo más rellenita y esto aumentó el problema de base, porque el problema de base era que desde muy pequeña los niños le hacían bullying. Se burlaban de ella por una u otra razón, le quitaban cosas, le decían cosas, en fin. También pasaba con los primos, todo esto. Así que luego que su sistema endocrino cambió,
se ahondó su problema físico, su percepción de sí misma y la forma como le abordaban las personas que estaban a su alrededor. Bueno, en ese contexto entonces, pues Elodie estaba deprimida. Ya para ese momento había intentado quitarse la vida 2 veces, una depresión muy profunda. Y ahí la tenía yo al frente y yo me acuerdo que cuando ella me estaba hablando yo solamente la escuchaba. Llegó un momento, hay una parte de la historia que yo no me la sé y ella me lo debía haber contado, pero no me la sé porque yo, ¿te acuerdas? Ustedes se han dado cuenta así como que cuando tú estás mirando a alguien y como que lo estás escuchando y estás pensando otra cosa, ¿sí? Sí, sí. A ustedes les pasa casi siempre, yo sé que me están mirando y están pensando en otra cosa. Entonces, sí, es así. Entonces, en ese momento, no sé, o sea, es que yo los miro, yo sé que algunos están prestando atención, otros están como, oye, ¿a qué hora darán el receso? Y será que se largará hoy casi hasta las 2 como ayer. O sea, que voy a comer después de las 3. Bueno, o sea, yo sé que así, pues, no tienen que negarlo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, entonces, claro, yo lo estaba escuchando, por lo menos la estaba mirando, pero en ese momento yo estaba pensando, Señor, yo no debía haber aceptado a esta muchacha. ¿Tú para qué me metes en esto? O sea, esta muchacha ha estado con un montón de psicólogos y psiquiatras. ¿Y yo qué voy a ayudar a esta muchacha? Entonces, pudiste habérsela mandado a otra persona. O sea, ¿yo ahora qué hago, pues? O sea, ya me metiste en esto, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Y tratando de entender la situación. Imagínense, eran hace 9 años esto. Pero en ese momento que la estoy escuchando, hablando con Dios, la Biblia lo dice que Nehemías hacía esto. Y cuando estaba hablando con el rey, él estaba orando a Dios. Estaba orando a Dios. Y estaba hablando con Dios, ¿y ahora qué hago, Señor? Está bien, ya está aquí. Bien, yo estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miren, impresiones claras. Para mí muy audible. No sé cómo Dios les habla, yo entiendo cómo Dios me habla. Carlos, es sencillo. Es sencillo. Ella está así porque es una egoísta. Ella está así porque es una egoísta. Una egoísta. ¿Cómo así que egoísta, Señor? Claro. Y en ese momento comencé a pensar en la vida de Jesús. Por eso, mientras pensé todo esto que les estoy contando, imagínense las cosas que ella me pudo haber dicho y que yo no recuerdo y nunca más se las pregunté. Y dice, mira a Jesús en su último día. La noche previa a la crucifixión, después de cenar, su última comida, por cierto, sufrió hematidrosis. Hematidrosis es el síndrome en el cual los capilares se fusionan con las glándulas sudoríparas y uno suda sangre. Eso solo lo experimentan personas bajo una angustia increíble. Jesús no ha sido el único ser humano que ha experimentado hematidrosis. Pocas personas lo han experimentado, pero otras aparte de Jesús, ¿ok? Es un síndrome aplastador, ¿ok? Es mortal, bien, se llama así, hematidrosis. Las glándulas sudoríparas se fusionan con los capilares y la persona comienza a sudar sangre por la gran angustia que tiene. Así que eso significó una descompensación significativa. Es más, la inspiración nos dice que Gabriel tiene que descender y Gabriel lo fortalece, porque si no Jesús no llega al día siguiente. Lo fortalece físicamente y ojo con esto, lo fortalece emocionalmente. Emocionalmente. En la fortaleza emocional que el ángel le da a Jesús, Jesús necesitó estímulo emocional. Fue que él, el profeta lo dice en el capítulo del Getsemaní, del libro deseado de todas las gentes. Isaías lo dice en el versículo 11 del capítulo 53, del trabajo de su alma mirará y quedará satisfecho. Es decir, Gabriel le mostró a Jesús en visión a los redimidos. Le mostró a los redimidos. No sé si los vio como un gran grupo, no sé si los vio en imágenes uno a uno. Quizás alcanzó a ver a Josué, quizás alcanzó a ver a la hermana Gaby, quizás alcanzó a ver a Elías, ¿sí me hago entender? Y finalmente, ese es el estímulo de Jesús, y Jesús termina diciendo, está bien, lo voy a hacer, vamos. Y de ahí se levanta, decidido a que pasara lo que tenía que terminar pasando. Nosotros fuimos el estímulo de Jesús. Ahora, Jesús experimenta eso. Esa noche no duerme. Pasó ante el tribunal de Anás y Caifás, ante el Sanedrín que lo acusa esa noche, lo comienzan a escupir, lo comienzan a bofetear. Lo primero en la mañana lo llevan ante Poncio Pilato. Pilato se lo manda a Herodes.
Herodes se lo devuelve a Pilato, es azotado 2 veces con azote romano. El Salmo 22 dice, contar puedo mis huesos, de la forma en la que fue acribillado Jesús, que había tejido óseo que se podía ver en la piel de Jesús. Cuando la gente ve la pasión de Cristo, algunos dicen, eso es exagerado, y yo creo que se queda corta ante la descripción que hace la inspiración de la forma como Jesús fue maltratado, porque sufrió 2 veces azote romano, cerca de 50 azotes que solían hacerse con restos óseos, con clavos y demás. Bueno, desgarraban la piel por completo. Bueno, Jesús es azotado. Después de eso, es abusado. Jesús sufrió abuso sexual, porque la psicología dice que es un abuso sexual el que a alguien le despojen de su vestimenta en contra de su voluntad. ¿Me hago entender? O sea, para que sea un abuso sexual no necesita perpetrarse un acto. ¿Me hago entender? Basta con que alguien sea exhibido en contra de su voluntad o sea despojado de su ropa en contra de su voluntad. Ambas cosas pasaron con Jesús. Bien, fue vestido de púrpura, se burlaban de él, lo escupían, lo coronaron de espinas. Luego le pusieron el patíbulum, es la parte de la cruz que es horizontal. Bien, se la ponen sobre su hombro aproximadamente unos 30 kilos para llevarlo aproximadamente 2 kilómetros desde el pretorio hasta el monte Gólgota. Uno dice 30 kilos, yo puedo llevar 30 kilos de aquí a donde duermo. El asunto es que es la distancia. Pero además añádenle, no había tomado agua, no había comido, no había dormido, completamente descompensado fisiológicamente. Bien, pero ahí iba con el patíbulo. Y mientras iba avanzando Jesús vio unas mujeres que estaban llorando por él, las pocas que tenían compasión de él. Y él les dijo, no lloren por mí. Y las consoló y les dio una profecía para que no murieran en la destrucción de Jerusalén 39 años después. Luego avanza y el mal se ahonda porque finalmente lo clavan. Atraviesan cúbito y radio en la derecha y en la izquierda, atraviesan su estructura ósea en las extremidades inferiores, lo clavan. ¿Okay? No olviden, Jesús no fue clavado aquí, Jesús hubiera desgarrado por completo, fue clavado aquí. Aquí, porque hay estructura ósea que podía soportarlo, estando allí clavado. Bien, y estando clavado en medio de esas sensaciones de dolor insoportables, difíciles de describir, Jesús mira hacia abajo y vio a una mujer que hacía unos años se había quedado sin esposo y ese día se quedaba sin hijo. Y le buscó un nuevo hijo. Le dijo a Juan, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Y de repente miró a la derecha. Y cuando mira a la derecha había un hombre que quería salvación. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ni en su día más cruel, Jesús pensó en sí mismo. Mira, me duele una uña y yo quiero que ustedes me tengan compasión. ¿Sí me va a entender? O sea, me duele una uña y yo quiero que ustedes me tengan compasión. A mí me duele el pie y yo quiero que me hagan un círculo alrededor para ver qué pueden hacer por mi pie. ¿Me hago comprender? ¿Se identifican? Sí. En ese día tan terrible, Jesús no pensó en sí mismo. Y todo esto me pasó por la mente, la primera vez en mi vida, ahí, delante de esa muchacha. Porque Dios me dijo, es un egoísta. Y lo entendí. Claro, Jesús no tuvo enfermedad mental, porque en Jesús no había egoísmo. ¿Me hago comprender? Nunca se centró en sí mismo. Y esa es la base de la enfermedad mental. La base de la enfermedad mental es el egoísmo. Cuando uno se coloca en el centro de la existencia, ahí, cuando uno se remite a sí mismo, ahí se desarrolla la enfermedad mental. Esa es la base, la cuna de la enfermedad mental. Cuando uno solo piensa en sí mismo. Lo entendí. Por eso Jesús no la sufrió y por eso ya estaba ahí. Se los demuestro. Lo que me decían, lo que no me decían. Lo que me quitaron, lo que no me quitaron. Lo que me hicieron, lo que no me hicieron. ¿Me hago comprender? ¿Quién estaba en el centro? Ella.
Ella es porque mis primos me decían esto, mi hermana me quitó esto, mis amiguitos me decían esto, estos otros me quitaron esto, en fin, su centro era ella. Y lo entendí, en ese momento lo entendí. Claro, Señor, tienes razón, es egoísta. ¿Y ahora? Pues díselo. Díselo. Pero ¿cómo se lo digo, Señor? Esta muchacha ha ido a un montón de psicólogos y psiquiatras que la han llevado a ensimismarse más en ella misma. Que le han dicho, pobrecita tú, pobre de ti, pobrecita tú, pobre de ti. ¿Me hago comprender? Ahora, tú me pides que le diga egoísta y estando el papá y la mamá ahí. Y de paso que eran grandotes. No, díselo. Y no sé cómo, pero tuve valor. Y después que terminó de hablar y de escucharlos a ellos, yo le digo, mira, Eloy, te voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que tú eres un egoísta. Y me quedó gustando la cosa. Y le digo, sí, egoísta. Egoísta. Es decir, te voy a explicar. Y le expliqué lo mismo que les expliqué a ustedes. Mira, el papá estaba como perturbado. El papá estaba así como que se movía, de verdad grandote el hombre. Y miraba así, y volvía a mirar. Bueno, y la mamá estaba como asombrada con los ojos así. Pero yo veía a Elodie, que me estaba escuchando, que estaba procesando. Y antes que cualquier otro reaccionara, Elodie dijo, tienes razón. ¿Y ahora qué hago? Ah, perfecto. Perfecto. Y ahí teníamos un nuevo problema. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero, claro, ¿qué organizamos? Primero, cambios en su dieta. Claro, iban a estar los cambios en su dieta, es importante. Tú trabajas con elementos de la vitamina B, trascendental para la salud emocional. No lo olviden, el complejo vitamínico B siempre es importante para el orden, para la armonía, para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Por eso el consumo de cereales integrales es importante, de algas marinas, de este tipo de cosas que nos aportan significativamente vitamina B. La vitamina E también tiene su aporte, el germen de trigo, la vitamina D también, por eso la exposición solar es valiosa. Dentro de los minerales, el magnesio, importante, el zinc, muy valioso también para el buen funcionamiento nervioso. Bien, quitar cosas que eran irritantes y estimulantes es importante en una dieta con una persona que está afectada de esta forma. Quitar irritantes y estimulantes, insisto, es trascendental. Bueno, comenzamos a dar varias recomendaciones, pero yo sabía que tenía que contrarrestar la pena, que había que contrarrestar la culpa, que había que contrarrestar el que estaba sumido en sí mismo. Por suerte, al día siguiente, después del programa de iglesia, porque era invierno, teníamos la actividad de ir a llevar aromáticas, comida caliente y unas frazadas a personas que vivían con condiciones, con mucha pobreza, en mucha pobreza. Y le dije, mira, hay que salir de ti mismo. Comencemos a hacer trabajo por otros. Y la semana siguiente organizamos una actividad que veníamos proyectando de ir a un geriátrico, y comenzamos a hacer un trabajo con las personas de edad. A afeitarlos, ayudar a bañarlos, a llevarles cosas y todo esto, y comenzamos a involucrarla. Oigan, y esa muchacha se involucró. Claro, había que sacarla de ella misma. Una de las mejores formas de sacarla de ella misma es introduciéndola en la necesidad de otros. Y el impacto que tiene por el efecto de la mente sobre el cuerpo es poderosísimo. ¿Qué pasó? Bueno, esa muchacha se conectó con un poder, con una vida, con una lozanía impresionante. 2 meses después yo ya no estaba ahí, estaba en San Miguel de Tucumán, en Argentina. Y recuerdo, me llamó, y hablamos por llamada. Y cuando me llama, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Le digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Habíamos hablado de los medicamentos, y en los medicamentos yo apliqué con ella la que suelo aplicar. Vamos a reducir dosificaciones. Entonces vamos a dosificar de esta forma. Y vamos reduciendo la dosificación y dejando que el cuerpo pierda la costumbre del medicamento, la dependencia del medicamento. Bueno, pero en ese momento me llama y me dice, Carlos, tengo 2 cosas importantes que contarte, me dice. Dice, la primera es que
yo dejé los medicamentos. ¿Cómo así? Sí, los dejé por completo. Y yo le dije, no, pero no habíamos quedado en eso. ¿Desde cuándo? Me dice, desde el mismo día que hablamos no los volví a tomar. O sea, tú no has hecho estos 2 meses lo que te dije del medicamento. Me dijo, no, lo dejé de entrada. Comencé a revisar manifestaciones clínicas, o sea, que podía ser evidencia de que su cuerpo estaba resintiendo la ausencia de esos medicamentos. No había ninguno. Y luego me dice, bueno, ella seguía al frente trabajando en el geriátrico, trabajando allá con ese trabajo tan bonito que se había emprendido, que se convirtió en un ministerio, de hecho. Y finalmente me dice, y lo más importante es que creo que nací de nuevo. Creo que nací de nuevo. Esa muchacha, quien había intentado 2 veces quitarse la vida, quien estaba sumida en la depresión, eclipsada por los medicamentos, me dice, creo que nací de nuevo. ¿Cuál fue su clave? Salir de la pena, de esos pensamientos que se centraban solamente en ella, que la tenían a ella como centro, del remordimiento. ¿Sí me van a entender? Bien, y proyectarse con fe, con valor, con ánimo, en amor. ¿Se acuerdan que mencionó el amor? Claro, lo que tú haces por otros. ¿Por qué el amor abnegado es clave en esto? Porque te saca de ti mismo. Un testimonio más que confirma eso, para que ustedes vean lo importante de esto. Luis Enrique. Luis Enrique es un hombre muy querido. Es un señor mayor. Él tiene cáncer de pulmones, cáncer en los pulmones, porque fue un gran fumador, buena parte de su vida. Cuando yo lo conocí tenía ese diagnóstico y estaba sentenciado a muerte. Luis Enrique vive en Calarcá. En Calarcá es cerca donde yo vivo, allá en el departamento del Quindío, en Colombia. Yo a Luis Enrique lo conocí porque cuando estaba en pleno apogeo, la salida de los venezolanos de allá de Venezuela y que venían hacia Colombia, Ecuador, Perú, y pasaban por muchos de estos caminos caminando. Sí, no, yo me imagino que aquí en Ecuador los vieron también, en ese sentido. Bien, en esa época pasaban por esa zona porque esa es la ruta, esa es parte de la ruta que lleva a Cali, a Ipiales, a Ecuador, a Perú, así que muchos pasaban por ahí, destino Ecuador, destino Perú, destino Chile. Entonces pasaban caminando niños de 3 años, niños de 4 años, bebitos de brazos, en fin. Así que nosotros, en ese momento yo estaba en la institución, periódicamente salíamos a esa vía del campo, salíamos a esa vía y ahí los esperábamos. Entonces les dábamos comida, zapatos, ropa, caminos a Cristo, me hago comprender, y repartimos muchísimo. Pero solo lo podíamos hacer un día a la semana. Y ellos pasaban casi todos los días, en mayor o menor medida. Pero supimos de Luis Enrique y Lourdes, su esposa, mayores, que ellos, pobres, pero siempre también salían en su casita humilde y llevaban agüita, les daban lo que podían, arepas, platanitos, lo que podían a quienes podían. Así que supimos de ellos y nos relacionamos con ellos y les dijimos, pues hagamos algo. Nosotros les traemos a ustedes comida, nosotros les traemos insumos, nosotros les traemos ropa, nosotros les traemos lo que ustedes necesitan y ustedes pues así pueden hacer ese trabajo. Y 1 o 2 días a la semana nosotros venimos a respaldarlos, a apoyarles. Bueno, y así hicimos. Este hombre, Luis Enrique, que tenía cáncer de los pulmones y sentenciado a muerte, solo le quedaban 3 meses de vida, salía temprano todos los días. Y se paraba, su casita que ahora ya hacía la vía principal, así que se paraba, miraba, colocó una bandera de Venezuela ahí, estaba pendiente y cuando iba a pasar los grupos los llamaba, vengan aquí, reúnanse, siéntense aquí, mira que les vamos a hacer esto, les vamos a entregar comida. Hombre, y ese hermano, pasaron 2 meses, vivo, 3 meses, vivo, eso fue el 2018, 6 meses, 1 año, 2 años y el hombre entero, vivo. Recuerdo que su hija, que sí es hermana de la iglesia, por eso fue que ellos los conocimos, la hermana Neider, me dice, hermano, yo estoy sorprendida, pero él está vivo. Él está vivo. Recuerdo que cuando llegó el COVID, dijimos, no vamos a parar porque ellos dos son mayores. Los venezolanos vienen por las vías, vienen por los caminos, así que recogen mucha cosa, incluso virus, y posiblemente los van a contagiar pronto. ¿Sí me van a entender?
y se los va a llevar, y en el COVID se hacía mucho énfasis con las personas mayores. Pero en ese punto yo quedo pensando en algo y digo, no. Lo que pasa es que si nosotros le quitamos a él su oportunidad de servicio, le estamos quitando su vida. Porque ese hombre vive porque en su corazón encontró una razón para vivir. Y miren lo que provocó su mente: resistencia a un cáncer terminal. ¿Me hago comprender? Bien, pero obviamente él no era mi papá, no era mi familiar, no dependía de mí, yo tenía que ser muy respetuoso. Y recuerdo que llegamos a su casa y ya fuimos a decirles: hermanos, miren, vamos a detenernos, no los queremos exponer a ustedes. No los queremos exponer a ustedes y todo esto. Y recuerdo que él me agarra y me dice: Carlito, ven acá. Si tú me dejas sin esto, yo me voy a morir. Él mismo me lo dijo: si tú me dejas sin esto, yo me voy a morir. Esto a mí me ha alargado mi vida. Mi vida yo se la debo a Venezuela. Yo era consciente de eso. Yo le dije: Luis, mira, yo no te puedo decir que yo te puedo seguir ayudando en ese contexto, porque pues también está tu familia. Me dijo: de mi familia me encargo yo. Tú encárgate de lo que te tienes que encargar. Miren, han pasado 9 años, yo está mucho más achacoso y todo. Pero ese viejo hábito de salir y ayudar, cuando ya no había más venezolanos que pasaran, lo siguió replicando con otras personas. Luis vive hoy. 8 años después de que lo conocí, sigue vivo. Y cuando lo conocíamos tenía un cáncer terminal. Les pongo nombre a eso. Eso se llama influencias psicosomáticas. Le pongo nombre a eso a la luz de lo que está descrito aquí por la mensajera de Dios. El amor alarga la vida. ¿Me hago comprender? Sí. Se encuentra una razón para luchar. Fisiológicamente, ¿qué termina pasando con ese tumor? Fisiológicamente, ¿qué pasa? O sea, es que Enrique estaba en un punto donde tenía ya EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aún así, ¿cómo puede la mente producir vida de esta forma cuando los pensamientos no son ególatras, sino que son altruistas en función de otros? Pero eso, chicos, es que en resumidas cuentas aquí, el altruismo, el amor abnegado en este contexto, la gratitud, la fe, el ánimo, constituyen en medicina. Y cuando tenemos un paciente emocional, hay que cambiar las corrientes de pensamiento. Por eso, fíjense que lo primero que ella está hablando de la cura mental, lo primero que te dice Dios en cuanto a la cura mental es: hay que cambiar la línea de pensamiento. ¿Okay? Hay que sacarlos del egoísmo, hay que sacarlos de todas estas cosas y llevarlos a pensamientos de fe, de valor, de ánimo. ¿Me hago comprender? Bien. Antes de hacer la pausa, vamos a revisar rápidamente algunas de las otras preguntas, porque la verdad que este capítulo es sumamente enriquecedor. Esta es de complemento. A ver, ¿quién la tiene? La pregunta 2. Elías. Muy bien. ¿Qué no es propósito de Dios? Que una mente se someta a la otra. ¿Ok? No es el propósito de Dios de que una mente se someta a la otra para que el otro llegue a ser como su gobernante, ¿cierto? Esto aparece allí en el tercer bloque, el que habla de los principios bíblicos de curación. Hay técnicas, y ojo con eso, hay técnicas donde literalmente uno le entrega la mente a otra persona. Recuerdo un amigo muy querido, fue quien trajo a mi hija al mundo, el doctor que estuvo ahí, quien se encargó de eso. Él pasó por una situación muy difícil con su pareja, con quien fue su esposa muchos años, y estaba profundamente tocado, dolido por esa situación. Y un día en medio de su desesperación me consulta algo. Me dice: Carlos, imagínate que yo tengo un médico amigo
A él le pasó algo muy similar a lo que yo, pero él fue a una sesión de hipnosis, y un especialista en este caso le hace la hipnosis y saca estos pensamientos y estos sentimientos de que yo la amo, de que yo la extraño, ¿sí me va a comprender? Introduce incluso pensamientos contrarios, que me lleve a no importarme y que le pase lo que se le quiera pasar, ¿sí me va a comprender? Bien. Y me dice, y yo estoy tan desesperado con esto que yo estoy pensando hacerlo. Claro, este es el tipo de técnica, usted lo consigue en cualquier parte, este es el tipo de técnica que está implícito en lo que aquí dice Ellen White, entregar tu mente al dominio de otra mente. ¿Por qué? Quien desarrolla la hipnosis puede entrar, porque sabe cómo va a entrar. Puede extraer, puede cambiar, puede reinterpretar y a partir de ese punto puede gobernar. ¿Me entiendes? El problema es que ese mismo que hace esto, y eso no es una técnica bíblica, por supuesto, perfectamente puede estar usado por un demonio de Satanás. ¿Imaginas lo que puede hacer ahí adentro? O sea, es que aquí, ¿para qué avenidas? ¿Para qué facultades superiores y superiores? ¿Me hago entender? O sea, básicamente usted le entregó el señorío, usted le entregó el dominio, mande usted como usted quiera. Y es una técnica muy común, o sea, en realidad se practica mucho en círculos psicológicos y ¿saben qué? Y siempre con resultados destructivos. Pero además, fíjense cuando expresa esto, el control de una mente sobre otra mente. Esto pasa mucho en el contexto religioso. ¿Ok? Porque la Biblia tiene mucho de salud emocional y la Biblia y lo espiritual está profundamente conectado con lo emocional. Nosotros aquí estamos hablando de mente, cuerpo, cuerpo, mente, pero hay una tercera facultad, lo espiritual. Y pasa lo mismo, lo que afecte el espíritu afectará la mente. Y lo que afecte la mente afecta al espíritu. ¿Me hago entender? Y lo que afecta al espíritu afecta al cuerpo. Ahora, nótese, en el contexto espiritual lo he visto de muchas formas. De muchas formas. Basta que un predicador, que una líder, que una persona se levante como un referente espiritual. Se levante como un referente espiritual y comience a ser admirado y seguido. ¿Me hago entender? Entonces puede comenzar a manipular para influir literalmente sobre otra mente, a punto de poder decirle, se convierte en el gobierno de otra persona. Y ojo, uno puede tener referentes espirituales que sean consejeros, pero es un consejo, ¿me hago entender? Y en la multitud de consejos hay sabiduría, no en un consejo. ¿Me hago comprender? Bien, eso es importante entenderlo, porque hay gente que dice, no, simplemente consejo, pero siempre es el consejo de una sola persona. ¿Ok? Bien, y un consejo es un consejo. Un consejo usted lo toma o lo deja, es un consejo. El asunto es cuando lo que dice esa palabra es ley, lo que dice esa persona es ley para usted. Esto ocurre mucho. Hemos conocido estos casos. O sea, personas llegan y le dicen, no, es que usted, porque yo lo veo aquí en la Biblia, usted no tiene por qué casarse con esa persona. Ah, pero ¿qué es lo que usted ve en la Biblia? Porque no hay yugo desigual, porque no hay... ¿Sí me hago comprender? No, es que yo lo veo aquí, es que lo que en realidad Dios quiere para usted, hermana, es que usted se venga al campo, que usted renuncie a su profesión, y su hijo no quiere venir, déjelo por allá, y su esposo tampoco, déjelo por allá, su salvación es con Dios, porque la salvación es personal. Bien, y la gente lo toma, y yo he visto gente tan cauterizada mentalmente. Yo recuerdo un hombre, esto fue en Bolivia, yo a él no lo conocí los resultados, pues los frutos que dio su obra. Recuerdo unos muchachos que ellos fueron llevados a este lugar en el campo, ¿okay? Allá por los yungas bolivianos, Wilfredo. Y allá en ese campo, el hombre ejercía un control sobre todos, impresionante. Había que guardar las fiestas, no se podía comer ajo, cebolla, melones, puerros, en fin. Pero entre otras cosas, además de esto,
él ejercía casi que la educación de los hijos de las familias que estaban ahí. Y recuerdo un caso en particular, un muchacho, hijo de una hermana que ella sí la pude conocer. El muchacho estaba dolido con todas estas cosas. En su adolescencia, estando en ese lugar, bajo la dirección de ese hombre, lo hicieron dormir en el césped, afuera, varias noches, porque era rebelde. En otra ocasión, el mismo predicador, llamado también pastor, le partió un palo de escoba en la espalda, disciplinándolo, y él los disciplinaba. Para mí peligroso, profundamente peligroso. ¿Ok? Y yo me preguntaba en ese punto, y hablaba con la hermana, recuerdo la madre, quien perdió en ese contexto a su esposo, quien perdió en ese contexto a su hijo y años después a su hija, y perdió hasta de la fe. Yo le preguntaba, hermana, ¿pero usted cómo lo permitía? ¿Usted cómo lo permitía? Porque en el orden bíblico, nadie fuera de un padre puede ejercer disciplina sobre sus hijos. ¿Me hago entender? O sea, nadie. O sea, como un extraño, como una persona fuera de nuestro círculo, fuera del lazo de sangre, puede ejercer tal disciplina. O sea, de practicar esto de usted duerme afuera, o partirle un palo de escoba en la espalda, o golpearlo, disciplinarlo, o encerrarlo en una habitación. Nadie. Yo he visto ese fenómeno en otras partes. En Venezuela conocí a unos que los hijos de los miembros del ministerio los llevaban y los metían en agua fría. ¿Okay? Los metían en agua fría. Aparte que les privaban, les botaban sus peluches, les botaban sus juguetes, porque eso eran imágenes y eso era del diablo. ¿Okay? No les tengo que responder dónde están esos niños y esos jóvenes hoy. Bien, y yo le preguntaba a la hermana, ¿cómo, hermana? ¿Cómo usted lo permitió? Y me dice, hermano, no sé, es que uno termina como hechizado. O sea, uno termina, o sea, es que al final esas personas se convierten como en la voluntad de uno. Lo que ellos te dicen es, y si eso no es, uno siente que está traicionando a Dios, uno siente que se va a perder, uno siente que está en la ruina, que está marchando a la desgracia. Eso es lo que dice el lenguaje, del peligro de que una mente ejerza sobre otra mente. Y eso en ningún contexto puede permitirse, aunque sea hecho en el nombre de Jehová, porque siempre se ha hecho en el nombre de Jehová. ¿Me hago comprender? Y el catolicismo fue experto en eso. Y fue capaz de gobernar al mundo entero sometiéndolo en ese contexto, en ese mismo patrón. Y hoy lo vemos en diferentes sentidos. Y eso es parte de este peligro, una mente sobre otra mente. Por eso es que la verdadera educación desarrolla personas que son pensantes por sí mismos y que no son el reflejo del pensamiento de otro. Sí, la verdadera educación, página 17 del libro La Educación. La mensajera de Dios la define como la obra que crea hombres pensantes por sí mismos y no que son el reflejo del pensamiento de otro. Yo recuerdo en Brasil, estaba ya, y estaba dando algunas clases, estaba en algún compartir, y recuerdo un chico específicamente. Este muchacho periódicamente tomaba la palabra o periódicamente se me acercaba para decirme, eso sí, con mucho respeto, pero me decía, hermano, es que eso no me cierra. Es que eso no me cierra, es que eso yo no lo entiendo. Es que eso a mí no lo entiendo, yo no creo que sea así o cualquier cosa. Recuerdo que hubo un líder que me dijo, no le haga caso que él es así. No le haga caso que él es así, esos muchachos como tercos, rebeldes. Pero yo estaba, en el buen sentido de la palabra, enamorado. Me brillaban los ojos. Yo veía un Martín Lutero. ¿Me va a comprender? Terco, obstinado. Yo decía, yo quiero seguir formando a ese muchacho. Claro, o sea, así lo veía, terco, obstinado. Obviamente, quien lo ve así le puede generar fastidio. Ay, este otra vez, ¿hasta cuándo? Para mí, tiene el gen, ¿me hago comprender? Ese gen que lo va a llevar en ciertos contextos a decir, no, es que usted puede decir que es domingo, me importa nada, es sábado. ¿Me hago entender? Entonces, claro,
Y ese gen muchas veces está adormecido también. Martín Lutero lo tuvo mucho tiempo adormecido mientras estuvo bajo el yugo opresor católico hasta que la Biblia libera su mente. ¿Me hago entender? Y le dio esa seguridad y esa determinación. Ojo, no estoy diciendo que las únicas personas que tendrán esas características son los que hoy son tercos y obstinados. No, recuerden que el patrón general es que el que mucho habla, poco hace. ¿Ok? Y es más contundente por lo general el que está en silencio y está procesando. ¿Me hago entender? Y que habla cuando tiene que hablar. Y no precisamente tiene este gen el que refuta todo, porque también hay gente que refuta todo porque tiene una carencia, tiene un vacío y necesita refutar todo. ¿Sí? O sea, hay gente que se alimenta del conflicto, pero esto parte de una necesidad emocional. Entonces necesita el conflicto, necesita de alguna forma intervenir, de alguna forma estar en el centro de la conversación. Le pasaba a Pedro, que Pedro no refutaba a Jesús. Bueno, no todo el tiempo, varias veces lo hizo. Una ocasión le dijo, Señor, ¿usted cómo va a ir a Jerusalén? Si usted cómo va a ir a Jerusalén, ¿usted qué va a hacer a Jerusalén si le van a hacer todo eso? ¿Cierto? No fue capaz de atravesársela en el camino. Pero eso es una condición emocional específica. Pero en ese contexto yo veía al chico y yo veía ese potencial, porque yo me veía a mí mismo hace años. ¿Sí me hago entender? Y decía, es que claro, yo entendía esas dudas, entendía eso de es que no me cuadra. Y yo no puedo decirle amén porque a mí no me cuadra. Y yo necesito que usted me responda esto. ¿Sí? O sea, vamos a verificarlo. Ah, pues sí, tienes razón. Ah, no, pero es que usted me está diciendo esto, pero yo aquí estoy leyendo esto. Bien, la verdadera educación hace hombres pensantes por sí mismos, no el reflejo del pensamiento de otros. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque el que piensa sobre sí mismo, no hay otra mente que controle su mente, fuera de la mente de Dios, si eso se entrega a Dios. ¿Me hago comprender, hermana Gaby? Y, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer en el caso de personas que todo el tiempo quieren que se les dé decidiendo y no quieren tomar decisiones por sí mismos? Eso es precisamente lo que se desarrolla a partir de una falsa educación. Miren, cuando uno forma a chicos para que simplemente obedezcan porque tienen que obedecer y punto, y yo soy su voluntad, o sea, yo decido qué se viste, cómo se viste, qué se pone, cómo no se pone, qué cocina y qué no cocina, ¿me hago comprender? Y la persona no desarrolla la capacidad de tomar desde lo más pequeño decisiones por sí mismo, es una persona sin voluntad, que va a depender siempre de otros, que decidan por él o que le muestren un camino. Son personas muy influenciables en ese contexto. Y obviamente también va a terminar en un estado de codependencia, profunda dependencia emocional. Bien, eso parte del campo educativo, desde el campo educativo. Esto puede pasarnos también en ciertos contextos. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, Mi esposa es la hermana del medio, una posición difícil, porque no eres ni el primogénito, ¿ok? Con lo que implica ser primogénito, ni el menor, que es como el consentidito, ¿no? Entonces, estás en el medio, como la odicense, pues, ni frío ni caliente, o sea, te quedaste ahí. Bien. El del medio, posición mala, bueno, en ese sentido. Siempre tuvo su referencia a su hermana mayor, ¿ok? Su hermana mayor y demás. Pero cuando llegamos al matrimonio, pues ella se casó con este servidor y pues es Carlos como el predicador, el que va a diferentes lugares, el que tiene responsabilidades espirituales, el que trabaja para la causa de Dios en diferentes aspectos y sentidos. Así que ella era muy dependiente de lo que Carlos decidiera. ¿Me voy a entender? De lo que Carlos decidiera. Y yo lo identifiqué. Y es más, había tomado ya un rol muy o sea, yo ya entregué mis dones. Nada, sigue tú. O sea, sigue tú creciendo, sigue tú, y mucho más cuando entró en el rol de madre. Pero sabía que no era bueno para ella y que en el fondo no se sentía satisfecha en ese sentido. Entonces comencé a trabajar intencionalmente en esto. Amor, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Mira, que tenemos esta y esta situación. Mi amor, decídelo tú. Y lo que tú decidas, yo lo haré. No, pero dime. No, dale, tú decides. Y esos primeros pasos fueron difíciles. Y hasta que la condicioné que ya tenía que decidirlo, y cuando lo decidía, iba tranquilo.
iba en paz. Podía haberse hecho mejor o no, pero para mí era importante en ese punto que ella tomara la decisión. Que comenzara a creer en que su decisión era importante. ¿Sí me hago entender? Que eso me comenzara a desarrollar independencia también en el contexto de la decisión. Somos pareja, somos un equipo, sí, pero es importante que su individualidad no se funda ni se someta, porque ella nunca será Carlos, ella es Elisa. ¿Me hago comprender? Entonces fue trabajar en ese aspecto. Sí, también, obviamente no era como que la equivocación a la que podíamos correr peligro era que iba a llevar a mis hijos a un centro satánico. ¿Me hago entender? Que no, hacer cosas menores, ¿no? En ese aspecto, que muchas veces yo sabía que iban a generar quizás algún punto donde yo iba a aprender. Y se equivocaba y podía sentirse mal en función de algo que hubiera salido mal. Y yo, pues listo, aprendemos y seguimos, de eso se trata, esa es la vida, nos equivocamos, corregimos y aprendemos. Y seguimos hacia adelante, pero fue desarrollando criterio, fue desarrollando criterio. Un punto para mí importante fue que ella llegara a la conclusión de que ella, aunque era madre, podía seguirse desarrollando y creciendo. ¿Ok? Entonces, estamos justamente en ese punto. Y yo le dije, mira, yo no porque no quiera seguir estudiando, seguir formándome en diferentes áreas. Le dije, hey, yo tengo claro ministerio hoy. Y Dios, a pesar de, me ha dado mucho que hacer en su obra. Pero yo quiero que tú sigas creciendo. Y yo sé que tú quieres seguir creciendo. Entonces, ¿pero qué hago? ¿Será que ahora estudio esto o tomo esto? Y le dijo, es tu decisión. ¿Qué quieres hacer y para qué lo quieres hacer? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es deconstruir esa dependencia que le imposibilitaba tomar decisiones, que le había llevado a cierta forma a entregar su individualidad, a construir una independencia sana, en ese sentido, sana, porque no es una independencia construida bajo los principios del feminismo, ni orgullosa, si me hago comprender, sino sana en ese sentido, que se da su propio lugar, que se da su propio valor. ¿Okay? Y eso es importante. Bien, pero muchas veces es más difícil con chicos que es que han sido formados en un contexto donde usted tiene que hacer lo que yo digo y punto. Y ojo, aquí hay que equilibrar, porque a los hijos hay que enseñarlos la obediencia, pero no una obediencia que inhiba su individualidad y que inhiba su capacidad de pensar y de hacer por sí mismos. ¿Ok? Y eso es lo que hay que equilibrar y de eso se trata la educación en ese contexto. Pero el problema es cuando el liderazgo o los padres desarrollan casi siempre lo que ellos mismos, en el mismo contexto en el que ellos fueron formados. O sea, un liderazgo que coerciona por completo la expresión de la individualidad del otro. Pero para ello hay que ser tolerantes, para ello hay que ser empático, para ello hay que ser intencional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el contexto de mi hijo, hay cosas en las que yo le digo, hey, hay cosas en las que están muy bien delineadas, en lo que va a hacer y lo que no va a hacer. ¿Ok? En casa obviamente es mucho más fácil, estamos en nuestro ambiente, estamos en nuestro tiempo y todo lo demás. Pero en este contexto hay cosas en las que yo se las voy dejando a su criterio y que él comienza a pensar y que él comience a hacer, que él comience a idear, a desarrollar planes. Y puede que su idea me parezca muy infantil, me parezca que puede desarrollarse más, pero hago el mismo ejercicio. Hazlo, hagámoslo. Que él experimente lo que significa pensar algo, que esa idea sea escuchada y que eso sea desarrollado. ¿Ok? Una forma de inhibir la individualidad de las personas es cuando no tiene voz. O sea, porque usted tiene que hacerlo es como yo lo digo y punto. Eso coerciona, eso limita, eso impide el desarrollo y el crecimiento. ¿Es posible revertirlo? Es posible revertirlo. Pero demanda un liderazgo consciente y sabio para canalizar eso que se encuentra ahí reprimido y que de lo contrario, si le va bien, encajará con una persona que no se va a aprovechar de eso. Pero en la mayoría de los casos, esa dependencia lo va a llevar a situaciones muy terribles en su vida. Así que eso es lo que buscan, buena parte, la verdadera educación. Yo recuerdo unos casos, y cierro con ellos este punto, eran vecinas de mi esposa.
Eran niñas que eran vecinas de mi esposa. Vivían en el campo, eran del mensaje adventista, pero con mi esposa y sus hermanos, mis suegros los comenzaron a sacar a un colegio adventista que estaba en Santa Marta, vivían en Santa Marta, Colombia. Entonces, estos padres les prohibieron a sus hijas juntarse con mi esposa, con la hermana de mi esposa, porque estaban contaminados de la educación del mundo, porque la educación adventista ya era como la educación del mundo y demás. Bueno, pero estos padres eran así. O sea, la falda 5 centímetros desde el tobillo. ¿Ok? O sea, para darles una ilustración, ¿no? Del cuello hacia abajo no más de 2 centímetros. ¿Sí me hago comprender? Del antebrazo hacia arriba no más de tanto. Así, así. Nada de esto, no, porque esto tiene esto, no, porque esto tiene esto. Todo era así. Entonces, jamás les educaron para tomar decisiones. Simplemente para obedecer estrictamente a sus padres. Y punto y final. Pero los padres no siempre van a estar. Y recuerdo una de ellas, la mayor de ellas. Llegó un momento donde ya podía soltarse. Y comienza a soltarse, pero con una individualidad completamente desvirtuada, porque solo fueron formas sin fondo. No había identidad, no había propósito. Y recuerdo que la envían a Fundación Las Delicias en medio de la situación. Y en Las Delicias esa muchacha, ya sin el control de quienes habían dominado su individualidad, comenzó a ser un desastre. Comenzó a ser un desastre. No pudo seguir en Las Delicias, se fue a Vida Superior, otra escuela, y estando allá en Vida Superior, ella, bueno, se conoce con un hombre, se juntan, tienen un hijo, en medio de una serie de decisiones dramáticas, tristes. Finalmente se separa de ese hombre, regresa a su tierra en la costa atlántica y allá los padres le tenían otro hombre para casarse con él. Entonces querían seguir igual ejerciendo el control sobre su vida en ese aspecto. Y un día, en medio de su rebeldía, apartándose del hombre con quien sus padres le habían dicho para casarse, va en una motochiva. ¿Motochiva cómo se llama aquí? Son como esas motitas, son esas motos que pueden llevar pasajeros atrás. Ok. Bueno, un carro embistió esa tricimoto. En el accidente el niño sufre un daño significativo en uno de sus ojos, pero sobrevivió. Ella quedó muy mal herida, muy mal herida. Y meses después muere. Ella muere poco tiempo después de ese triste accidente. Varias cosas importantes. Primero, cuando uno no enseña a pensar o sea, como dice la Biblia de Daniel, como dice la profeta de Daniel, hacer lo bueno porque es bueno. En ese contexto no es simplemente tú obedeces porque yo digo, sino le das razones. Es decir, ¿por qué comemos esto? Por esto. ¿Por qué nos vestimos así? Por esto. ¿Por qué hacemos esto? Por esto. Por eso te pido lo que te pido. ¿Sí me hago comprender? Para que él comience a tomar decisiones en torno a lo que ya está identificando como que es bueno y evitando lo que es malo. ¿Me hago entender? Bien. En ese contexto, esta muchacha, cuando salió de esto, sin voluntad, sin individualidad definida ni identidad, termina desembocándose en esta experiencia que le termina llevando a su muerte. Para no dejar la historia inconclusa, sacando una lección muy objetiva en ese contexto, recuerdo, años después, una tía de esa muchacha me cuenta la última conversación que ella tuvo con la chica cuando la chica estaba en cama, agonizando, poco tiempo antes de morir. Pero para que ustedes vean el grado de daño que hace una experiencia fuera de la justificación por la fe, le dice a esta muchacha, María Alejandra, ¿te arrepientes de haber comido queso? ¿Te arrepientes de haber usado pantalón? ¿Te arrepientes de haber comido carne? Cuando ella me lo contó tiempo después, poco tiempo después, recuerdo estábamos
en otro lugar y ella me lo contaba como con satisfacción. Como, sí, hermano, y ella se arrepintió, yo creo que se arrepintió porque ahí estaba así y se veía unas lágrimas salir de sus ojos. Y yo creo que ella se arrepintió y la veremos en el cielo. A mí me dio un dolor, ¿sabe? Todavía hoy me da dolor, mucho dolor esa conversación. Pues yo lamento no haber estado ahí. No sabía, no estaba, no puede estar en todas partes, pero lamento no haber estado ahí porque yo creo que si yo hubiera estado ahí, yo agarro a la hermana y le digo, hermana, váyase. Váyase. Porque lo último que necesita una persona en esa condición es que le pregunten si se arrepiente de haber comido queso, si se arrepienten de haber usado pantalón o si se arrepienten de haber comido carne. Eso es fariseísmo puro. Eso es justicia propia pura. Ese pecador lo único que necesitaba era que le recordaran que había un Salvador que la amaba y que estaba dispuesta a perdonarla, que estaba dispuesto a ofrecer, que le estaba ofreciendo la salvación como siempre se la ofreció, aunque sus mismos padres nunca se lo dejaron ver. ¿Me hago entender? Bien, para mí es significativo el contraste, me sirve en este caso como ilustración de cuando no se educa de forma correcta la voluntad y los daños en los que esto puede trascender. Pero vuelvo al meollo central. Todo parte de una falsa comprensión del mensaje de la justificación por la fe, de una falsa experiencia en torno a ese punto. Bien, chicos, vamos a